cuando Elena encontró el sobre cerrado dentro del ático de su abuela muerta. Lo primero que notó no fue el polvo acumulado durante décadas ni el sello postal descolorido, que nunca fue cancelado, sino el hecho perturbador de que la carta estaba dirigida a ella misma con una caligrafía que reconocía perfectamente porque era idéntica a la suya, pero la fecha en el remitente marcaba 1987, 18 años antes de su nacimiento. La tinta había sangrado ligeramente a través del papel amarillento, dejando manchas que desde cierto ángulo parecían formar palabras en un idioma que no debería existir, y cuando sostuvo el sobre contra la luz del atardecer que se filtraba por la ventana rota del ático, pudo distinguir la silueta de algo dentro que no era papel sino algo más denso, más pesado, palpitando, con un ritmo lento y constante como si el contenido tuviera pulso propio. No la abrió inmediatamente porque una parte primitiva de su cerebro le advertía que algunos secretos están sellados por buenas razones, que ciertas verdades una vez conocidas no pueden ser olvidadas. Pero la curiosidad es una fuerza más poderosa que el instinto de supervivencia. Y 3 días después, sentada en su apartamento vacío con todas las luces encendidas y las cortinas cerradas, Elena finalmente rompió el sello y comenzó a leer palabras que cambiarían todo lo que creía saber sobre su familia, su pasado y la naturaleza misma del tiempo. La carta estaba escrita en reversa, cada oración comenzaba donde debería terminar y terminaba donde debería comenzar, obligándola a leer desde el final hacia el principio para darle sentido. Y lo que descubrió la dejó paralizada de horror, porque no era una carta ordinaria, sino una confesión fragmentada de eventos que aún no habían sucedido pero que ya estaban escritos con precisión profética. Las palabras describían su propia muerte con detalles escalofriantes, el lugar exacto donde sucedería, la hora precisa marcada en el reloj de la pared, las últimas palabras que pronunciaría. Y lo más perturbador era que según la carta todo ocurriría exactamente dentro de 7 días a partir del momento en que la abriera, como si el acto de leer hubiera activado un mecanismo temporal que ahora avanzaba inexorablemente hacia su culminación predestinada. Pero la carta no terminaba ahí, continuaba describiendo eventos posteriores a su muerte, funerales que serían celebrados, personas que llorarían su ausencia, secretos que saldrían a la luz cuando ya no estuviera presente para defenderlos. Y en el margen inferior, escrita con una caligrafía temblorosa que apenas era legible, una nota adicional que decía: si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para cambiarlo, pero aún puedes entender por qué tuvo que suceder así, por qué la carta nunca debió ser escrita pero siempre estuvo destinada a ser encontrada, y por qué la única forma de romper el ciclo es escribir tu propia versión antes de que el tiempo se agote. Porque Elena descubriría, en los días que le quedaban mientras el reloj avanzaba implacable hacia la hora marcada en la profecía, que la carta no era una predicción del futuro sino un registro del pasado escrito al revés, que su abuela había vivido estos mismos 7 días décadas atrás y había escrito la carta como advertencia para una descendiente que aún no existía, y que cada mujer en su línea familiar había recibido una versión de la misma carta en diferentes épocas, todas describiendo muertes que parecían inevitables, pero que escondían una verdad mucho más oscura sobre un pacto hecho generaciones atrás, un precio que debía ser pagado en cada generación, y una carta que nunca debía ser escrita pero que siempre existiría en algún lugar esperando ser encontrada por la siguiente víctima en una cadena de destinos entrelazados que solo podría romperse si alguien finalmente tuviera el coraje de no escribirla. El ático de la casa Morrison había permanecido cerrado durante los 3 años transcurridos desde la muerte de la abuela Carmen, un espacio prohibido que nadie en la familia se atrevía a explorar, no por superstición sino por respeto a una anciana que había dejado instrucciones específicas de que todo lo que contenía aquella habitación debía permanecer intacto hasta que Elena cumpliera 28 años, una edad que parecía arbitraria hasta que ella alcanzó ese número exacto de veranos y recibió la llamada del abogado de la familia, informándole que ahora era legalmente responsable de la propiedad y de todo lo que guardaba entre sus paredes descascaradas. La casa en sí era una estructura victoriana de 3 pisos ubicada en las afueras de un pueblo que el tiempo había olvidado, rodeada de robles centenarios cuyas ramas arañaban las ventanas durante las noches de viento, como dedos esqueléticos buscando entrada. Elena había pasado veranos de su infancia en aquella casa, corriendo por pasillos que olían a naftalina y libros viejos, pero nunca le habían permitido subir al ático. Aquella puerta al final de la escalera del 2º piso permanecía siempre cerrada con llave, y su abuela desviaba la conversación cada vez que la pequeña Elena preguntaba qué había allá arriba. Ahora, parada frente a aquella puerta con la llave oxidada temblando en su mano, Elena sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno, una sensación irracional considerando que solo se trataba de un ático lleno de trastos viejos y recuerdos empolvados. La cerradura se dio con un clic metálico que resonó en el silencio pesado de la casa vacía.
vacía, y cuando empujó la puerta ésta se abrió con un chirrido de bisagras que no habían sido aceitadas en décadas, revelando una escalera empinada que ascendía hacia una oscuridad que las ventanas cerradas del ático mantenían absoluta incluso en pleno mediodía. El aire que descendió por aquellas escaleras olía a tiempo detenido, una mezcla de papel viejo, madera podrida y algo más que Elena no pudo identificar, pero que le provocó un escalofrío involuntario. Ese aroma indefinible que solo tienen los lugares donde han sucedido cosas importantes, donde las emociones intensas han quedado impregnadas en las moléculas mismas del aire, esperando a ser respiradas por alguien lo suficientemente sensible para percibirlas. Al tercer día de tener el sobre en su posesión, Elena ya no podía concentrarse en nada más. Su trabajo como historiadora en la universidad había quedado abandonado, las llamadas de amigos ignoradas, su vida reducida a una obsesión singular con aquel rectángulo de papel amarillento que parecía ejercer un campo gravitacional propio, atrayendo todos sus pensamientos hacia su órbita. Decidió que necesitaba contexto antes de abrirlo, información sobre su familia que pudiera explicar por qué su abuela habría creado esta elaborada broma póstuma, porque tenía que ser una broma. La alternativa era demasiado perturbadora para considerarla seriamente. Comenzó en los archivos municipales del pueblo donde su abuela había vivido, solicitando registros de nacimiento, defunción y cualquier documento legal asociado con la familia Morrison. Y lo que encontró la sumergió en un patrón que era demasiado consistente para ser coincidencia. Cada 3 décadas aproximadamente, una mujer de la línea directa. Morrison había muerto a los 28 años en circunstancias que los informes describían vagamente como muerte súbita de causa indeterminada, siempre en la casa familiar, siempre en el ático, siempre con una expresión en el rostro que los que encontraban el cuerpo describían como de comprensión terrible más que de dolor o miedo. Su abuela Carmen había roto el patrón al vivir hasta los 73 años. Pero Elena descubrió en conversaciones con vecinos ancianos que Carmen había experimentado algo a los 28 que nadie entendía. Completamente una especie de crisis nerviosa que la había dejado recluida en la casa durante semanas, emergiendo finalmente cambiada, más callada, obsesionada con escribir algo que mantenía celosamente privado. El padre Tomás, el sacerdote retirado que había sido confesor de Carmen durante décadas, accedió finalmente a reunirse con Elena en la vieja rectoría que olía a incienso y secretos guardados demasiado tiempo. El anciano sacerdote tenía 84 años, sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba té, pero sus ojos permanecían agudos y evaluadores cuando finalmente habló sobre Carmen Morrison. Le contó que tu abuela había venido a él en 1970 cuando tenía 28 años, aterrorizada por algo que había encontrado en el ático de la casa familiar. Una carta dirigida a ella escrita con su propia caligrafía que predecía su muerte con precisión perturbadora. Carmen había pasado 7 días en agonía espiritual, convencida de que moriría al final de ese periodo, pero cuando llegó la hora señalada en la carta, algo había cambiado, había tomado una decisión que el padre Tomás nunca comprendió completamente, pero que claramente había alterado su destino, a un costo que solo ella conocía. El sacerdote se levantó trabajosamente y desapareció en una habitación trasera, regresando con una caja de madera que contenía cartas que Carmen le había enviado a lo largo de los años, correspondencia que había preservado por razones que ahora le parecían providenciales. Elena leyó con manos temblorosas las confesiones fragmentadas de su abuela, descripciones de una maldición familiar que se remontaba a 1923, cuando su bisabuela Isabella Morrison había hecho un pacto desesperado para salvar a su hija moribunda de tuberculosis. Un acuerdo con algo que Isabella describía solo como el que espera fuera del tiempo, ¿no? Una entidad que había aceptado curar a la niña, cambio de un precio que se pagaría en generaciones futuras. El precio era específico y cruel en cada tercera generación, una mujer de la línea directa. Morrison debía enfrentar su propia mortalidad. A los 28 años debía leer una carta que describía su muerte y luego debía tomar una decisión imposible: morir como estaba escrito, o vivir pagando un precio diferente que la carta explicaría solo después de ser abierta. Carmen había elegido vivir, pero el precio había sido escribir la siguiente carta condenando a su descendiente a enfrentar la misma elección terrible, perpetuando el ciclo que Isabella había iniciado en un momento de amor desesperado por su hija moribunda. Elena salió de la rectoría sintiendo que el mundo se había vuelto menos sólido bajo sus pies, la certeza sobre la naturaleza de la realidad erosionándose como arena bajo marea creciente. Si lo que las cartas de Carmen sugerían era cierto, entonces el sobre que llevaba en su bolso no era una broma elaborada, sino un artefacto genuino de algún fenómeno que la ciencia no reconocía,
pero que su familia había experimentado durante generaciones. La lógica le decía que era imposible, que las maldiciones y pactos sobrenaturales pertenecían a la ficción y la superstición, pero la evidencia documental era innegable. El patrón de muertes era real, y la carta existía físicamente con su caligrafía idéntica y fecha imposible. Esa noche, incapaz de resistir más la compulsión que había estado creciendo durante días, Elena finalmente decidió abrir el sobre, pero no antes de prepararse meticulosamente, colocando su teléfono en grabación para documentar lo que fuera que sucediera, encendiendo todas las luces de su apartamento, asegurándose de que las puertas estuvieran cerradas, aunque no sabía exactamente de qué estaba tratando de protegerse. El momento en que rompió el sello fue anticlimático en su simplicidad, el papel rasgándose con un sonido seco que pareció demasiado ordinario para un acto que potencialmente estaba abriendo una puerta a lo imposible. Dentro había 3 páginas dobladas, el papel más grueso de lo normal, casi como pergamino, cubierto con aquella caligrafía que era un espejo perfecto de la suya propia, pero escrita con tinta que había comenzado a desvanecerse décadas atrás. Comenzó a leer y el horror se instaló lentamente, creciendo con cada línea, porque las palabras estaban escritas en orden inverso, las oraciones comenzando con puntos finales y terminando con mayúsculas, obligándola a leer desde el final de cada párrafo hacia el principio, un método de escritura tan antinatural que requería concentración dolorosa para extraer significado del caos aparente. Pero cuando finalmente logró descifrar el patrón, cuando las palabras invertidas comenzaron a formar un mensaje coherente, Elena dejó de respirar por completo, porque lo que la carta describía con precisión meticulosa era su propia muerte, programada para ocurrir exactamente 7 días después del momento en que abriera el sobre. En el ático de la casa Morrison, a las 3:17 de la madrugada del 8º día, los detalles eran específicos hasta el punto de lo imposible. La carta describía cómo llegaría al ático esa noche, que estaría pensando en sus últimos momentos, las palabras exactas que pronunciaría antes de que algo sucediera, algo que la carta nunca nombraba directamente, pero que describía como el cumplimiento del pacto y el precio por generaciones de vida robada al destino. Pero lo que verdaderamente destrozó la cordura de Elena no fue la predicción de su muerte, sino lo que venía después en la carta. Descripciones detalladas de su funeral, de conversaciones entre personas que discutirían su fallecimiento, de secretos familiares que emergerían durante la investigación de su muerte. Secretos que ella misma desconocía en este momento, pero que aparentemente descubriría en los días restantes. La carta incluía fragmentos de diálogos textuales, reproducciones exactas de lo que su exnovio Marcos diría al identificar su cuerpo, de cómo su mejor amiga lloraría sintiéndose culpable por no haber notado señales de depresión que nunca existieron, de cómo la policía archivaría el caso como suicidio, a pesar de evidencias que sugerían algo imposible de clasificar en categorías convencionales. En la última página, escrita con una presión sobre el papel tan intensa que había perforado la superficie, en algunos puntos había un mensaje adicional que parecía haber sido añadido después, como si la autora hubiera terminado la carta principal y luego, en un momento de lucidez desesperada, hubiera agregado una advertencia final. Elena tuvo que sostener la página muy cerca de la luz para leer las palabras casi ilegibles, y cuando finalmente las descifró, sintió que algo fundamental en su comprensión del mundo se quebraba irreparablemente. El mensaje decía: tienes 7 días para comprender lo que Isabella hizo en 1923. 7 días para decidir si perpetúas el ciclo escribiendo tu propia carta de advertencia para la siguiente generación, o si intentas romperlo negándote a escribir y aceptando las consecuencias que nadie ha sido lo suficientemente valiente para enfrentar. Carmen eligió escribir, por eso vivió. Pero cada día extra que respiró fue comprado con tu sufrimiento futuro. Ahora la decisión es tuya, y el tiempo ya está corriendo. Busca el diario de Isabella en el sótano de la casa, allí encontrarás la verdad completa, sobre lo que realmente sucedió, sobre lo que ella invocó en su desesperación, y sobre por qué el precio debe ser pagado exactamente a los 28 años en el ático, donde el velo entre mundos es más delgado durante las horas que preceden al amanecer. Perdóname por escribir esto, perdóname por condenarte, pero el terror de no advertirte era mayor que el terror de perpetuar la maldición. Si estás leyendo esto, significa que sobreviví hasta que tú nacieras, y eso tendrá que ser suficiente consuelo para mi conciencia torturada. Abuela Carmen, 1970. Personajes principales en Elena Morrison, 28 años. Historiadora especializada en documentos antiguos, escéptica racional que enfrenta lo imposible, protagonista atrapada entre 2 destinos terribles. Abuela Carmen, 1918 a 2021, la mujer que escribió la carta, sobrevivió rompiendo el patrón. Guardó el secreto durante 50 años, vivió con culpa sabiendo lo que vendría. Isabella Morrison, 1895 a 1960, medium que hizo el pacto original en 1923, salvó a su hija condenando a sus descendientes.
autora del diario que explica todo, la que abrió la puerta que nadie pudo cerrar. Marcos Vega, 32 años, investigador paranormal y exnovio de Elena, único que conoce el caso Ortega de Argentina. Guarda secretos sobre lo que realmente sucede si rompes el ciclo. Testigo impotente del destino de Elena en el permanente. Entidad que existe fuera del tiempo lineal. Acepta pactos que alteran el destino. Cobra precios en generaciones futuras. Percibe pasado y futuro simultáneamente. Nunca olvida un acuerdo. Padre Tomás, 84 años. Confesor de Carmen durante 50 años. Guardián de las cartas que Carmen escribió. Único testigo externo del patrón. Sabe más de lo que puede revelar. Guardó el sobre en su bolso sin abrirlo, una decisión que le sorprendió a ella misma, porque la curiosidad siempre había sido su rasgo dominante. La fuerza que la había llevado a convertirse en historiadora especializada en documentos antiguos y misterios sin resolver. Pero algo en aquel sobre le advertía que una vez abierto no podría volver a sellarse, que el conocimiento que contenía cambiaría fundamentalmente su percepción de la realidad de maneras que no podría deshacer. Pasó los siguientes 3 días en un estado de ansiedad creciente, el sobre guardado en el cajón de su mesita de noche, consciente de su presencia cada segundo del día como si emitiera una radiación invisible que penetraba paredes y se clavaba en su cerebro. Intentó investigar la historia de su familia buscando en archivos municipales y registros parroquiales cualquier mención de eventos extraños asociados con la casa Morrison, y lo que encontró solo profundizó el misterio porque descubrió que su abuela Carmen había pasado los últimos 30 años de su vida prácticamente recluida en aquella casa, saliendo solo para lo esencial, evitando contacto con vecinos y familiares, dedicando horas interminables en el ático haciendo algo que nadie supo nunca que era, porque jamás permitió que alguien subiera mientras ella estaba allí. Los vecinos más ancianos que aún recordaban a Carmen hablaban de ella en tonos susurrados, mencionando que en sus últimos años se había vuelto obsesiva con escribir, que compraba resmas de papel y docenas de plumas cada mes, llenando página tras página con algo que mantenía celosamente privado. El dueño de la librería local recordaba haberle vendido libros extraños sobre física teórica, mecánica cuántica y teorías del tiempo, temas inusuales para una anciana sin educación formal en ciencias. Y cuando Elena preguntó si su abuela había mencionado alguna vez por qué le interesaban esos temas, el hombre negó con la cabeza, pero añadió un detalle escalofriante. Carmen había dicho una vez que no estaba aprendiendo sobre el tiempo, sino recordándolo, como si hubiera experimentado algo que la ciencia apenas comenzaba a teorizar. Elena también descubrió en los archivos de la parroquia local una serie de cartas que Carmen había enviado al padre Tomás durante los años 80. Cartas que el sacerdote había preservado, pero que se negaba a mostrar alegando confidencialidad pastoral, aunque cuando Elena lo presionó el anciano sacerdote admitió que contenían confesiones de experiencias que él no sabía cómo clasificar, eventos que desafiaban las leyes naturales, pero que Carmen describía con tal detalle y coherencia que era imposible descartarlas como delirios de una mente enferma. La noche del tercer día, incapaz de dormir con él sobrelllamándola desde el cajón cerrado, Elena finalmente cedió a la compulsión que había estado resistiendo. Se sentó en su cama con todas las luces del apartamento encendidas, las cortinas cerradas, bloqueando la oscuridad exterior que de repente le parecía amenazante, y con dedos que apenas podían mantener firme el papel por el temble rompió el sello que había permanecido intacto durante casi 4 décadas. El sonido del papel rasgándose fue sorprendentemente fuerte en el silencio de la noche, un desgarro que sonó final e irreversible. Y cuando deslizó los dedos dentro del sobre para extraer su contenido, sintió que estaba cruzando un punto de no retorno, que su vida se dividiría para siempre, en un antes y un después de este momento. Lo que sacó no fue una sola hoja, sino varias páginas dobladas, el papel cubierto con aquella caligrafía imposiblemente idéntica a la suya. Pero cuando comenzó a leer las primeras líneas, su confusión inicial dio paso a un horror creciente, porque las palabras no seguían el orden normal de lectura. Las oraciones comenzaban con puntos finales y terminaban con mayúsculas, como si alguien hubiera escrito todo al revés desde el final hacia el principio, obligándola a leer de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda para darle sentido al texto. Tardó casi 1 hora en descifrar el método de lectura, sosteniendo las páginas frente a un espejo para que las palabras invertidas se corrigieran parcialmente, pero incluso entonces el contenido era fragmentario y caótico, saltando entre tiempos verbales y perspectivas como si múltiples versiones de la misma persona hubieran contribuido al texto en momentos diferentes sin coordinar sus esfuerzos. Pero cuando finalmente logró ensamblar las piezas en un orden que tenía sentido narrativo, el mensaje que emergió la dejó congelada en su cama, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar, porque lo que la carta describía con precisión meticulosa era su propia muerte. El final de su existencia detallado con una especificidad que no dejaba espacio para interpretaciones metafóricas o simbólicas. La fecha estaba claramente marcada,
an 7 días después de abrir el sobre, lo que significaba que le quedaban exactamente 4 días más de vida, si la profecía resultaba ser cierta. El lugar era el ático de la casa Morrison, el mismo espacio donde había encontrado la carta, y la hora era las 3:17 de la madrugada. Un momento específico que no tenía significado aparente para Elena, pero que la carta trataba como si fuera cosmológicamente importante, como si en ese preciso instante las barreras entre pasado y futuro se volvieran temporalmente permeables. Pero lo que verdaderamente la destrozó no fue la predicción de su muerte, sino los detalles de lo que vendría después. Los eventos que la carta describía como si ya hubieran ocurrido, a pesar de estar ubicados en su futuro. Hablaba de su funeral celebrado en una iglesia a la que nunca había asistido, de un ataúd cerrado porque su cuerpo había sido encontrado en un estado que hacía inadmisible la visión pública de su exnovio. Marcos llorando con una culpa que no podía articular porque sabía algo sobre su muerte, pero no podía probarlo. De secretos familiares emergiendo durante la lectura de su testamento. Secretos que ella misma desconocía en este momento, pero que aparentemente descubriría en los días que le quedaban. La carta incluía fragmentos de conversaciones que aún no habían sucedido, reproducciones textuales de diálogos entre personas que discutirían su muerte, especulaciones sobre si había sido suicidio o accidente, menciones de una investigación policial que no llegaría a ninguna conclusión definitiva, porque las evidencias físicas contradecirían todas las explicaciones racionales, dejando el caso archivado como uno de esos misterios sin resolver, que ocasionalmente se mencionan en podcasts de crímenes verdaderos y programas de televisión sobre fenómenos inexplicables. En el margen inferior de la última página, escrita con una caligrafía que se volvía progresivamente más temblorosa y desesperada, había una nota que parecía haber sido añadida después, como si la autora hubiera terminado la carta principal y luego, en un momento de lucidez aterrorizada, hubiera agregado una advertencia final. Las palabras eran casi ilegibles en algunos puntos donde la pluma había presionado tan fuerte que había perforado el papel. Pero Elena logró descifrar el mensaje en sí. ¿Estás leyendo esto? ¿Ya ha activado la cuenta regresiva que no puede detenerse, pero sí comprenderse? Buscaba a Isabella Morrison, tu bisabuela, la que hizo el pacto en 1923 cuando su hija estaba muriendo de tuberculosis. Ella abrió una puerta que ninguna de nosotras ha podido cerrar, un acuerdo con algo que existe fuera del tiempo lineal, algo que exige un precio en cada generación. Siempre una mujer de la línea directa, siempre a los 28 años, siempre en el ático donde el velo entre mundos es más delgado. Tu abuela Carmen murió así. Yo moriré así leyendo esta carta que escribí para advertirte. Y tú morirás así, a menos que encuentres la forma de romper el ciclo. Pero ten cuidado, porque el único método conocido para romperlo requiere que no escribas tu propia versión de esta carta, que permitas que la información muera contigo. Pero si haces eso, condenarás a la siguiente generación a entrar ciega al matadero, sin ninguna advertencia. Elena dejó caer las páginas como si quemaran su mente, rechazando violentamente la posibilidad de que aquello fuera real, buscando desesperadamente explicaciones alternativas que preservaran su concepción racional del universo. Quizás su abuela había sufrido alguna enfermedad mental no diagnosticada, esquizofrenia o psicosis de inicio tardío, y había construido este elaborado delirio que incluía falsificar documentos antiguos y crear narrativas complejas sobre maldiciones generacionales. Pero eso no explicaba cómo conocía la dirección de su apartamento actual, ni cómo había replicado su caligrafía con precisión forense, ni por qué el papel y la tinta mostraban envejecimiento auténtico de 4 décadas. La alternativa era aceptar que existían fuerzas en el universo que la ciencia aún no comprendía, que el tiempo no era la flecha unidireccional que todos asumían, sino algo más complejo y maleable, y que su familia había estado atrapada durante generaciones en un bucle temporal creado por un pacto desesperado, hecho un siglo atrás por una mujer que amaba demasiado a su hija como para dejarla morir. Pasó el resto de la noche investigando frenéticamente en su laptop, buscando cualquier información sobre Isabella Morrison, y lo que encontró en archivos digitalizados de periódicos viejos y registros municipales pintaba el retrato de una mujer notable para su época, medium reconocida, consejera espiritual de familias prominentes, autora de un libro sobre comunicación con planos de existencia alternativos que había sido publicado en 1922 y que ahora era considerado una curiosidad de la época dorada del espiritismo. Pero en 1923 algo había cambiado drásticamente. Isabella había dejado de dar sesiones públicas. Se había retirado a la casa Morrison con su hija enferma y, según un artículo breve en el periódico local de agosto de ese año, la niña se había recuperado milagrosamente de una tuberculosis que los médicos habían declarado terminal. Un evento que Isabella atribuyó a intervención divina, aunque vecinos susurraban sobre rituales nocturnos en el ático y visitantes que llegaban cuando nadie más estaba despierto. La niña recuperada, Elena descubrió con un escalofrío,
era su propia abuela Carmen, lo que significaba que ella existía solo porque aquel pacto misterioso se había cumplido, que su vida entera era consecuencia de un acuerdo hecho décadas antes de su nacimiento, y que ahora ese precio acumulado durante generaciones había llegado para ser cobrado de ella. Con solo 4 días restantes antes de la hora marcada, en la profecía Elena tomó la decisión de buscar a Marcos, su exnovio y único investigador paranormal que conocía a la única persona que podría escuchar esta historia sin descartarla inmediatamente como locura. Lo encontró en su oficina desordenada, llena de archivos de casos sin resolver y equipos de detección que prometían medir campos electromagnéticos y anomalías temporales, y cuando le mostró la carta y le explicó todo, esperaba ver escepticismo o preocupación por su salud mental, pero en cambio vio reconocimiento y algo parecido al miedo en sus ojos. Marcos le contó sobre un caso que había investigado 3 años atrás en Argentina, una familia donde las mujeres morían a intervalos generacionales, en circunstancias idénticas todas, dejando cartas escritas al revés, que describían eventos futuros con precisión inquietante, y aunque él nunca había logrado explicar el fenómeno satisfactoriamente, había desarrollado una teoría sobre bucles causales cerrados donde la información viaja en círculos temporales sin punto de origen. Claro, pero lo que Elena no sabía, lo que Marcos ocultaba detrás de su preocupación aparente, era que ese caso argentino había terminado mal, que la última mujer en aquella línea familiar había intentado romper el ciclo negándose a escribir su carta y que su cuerpo había sido encontrado despedazado de maneras que la física no podía explicar, como si algo hubiera castigado su desobediencia, desintegrándola molécula por molécula. Marcos sabía que Elena tenía solo 2 opciones: en perpetuar el ciclo escribiendo su propia carta de advertencia para la siguiente generación, o intentar romperlo y arriesgarse al mismo destino que aquella mujer argentina, cuyas fotografías de la escena del crimen aún lo despertaban gritando en medio de la noche, y ninguna de las 2 opciones garantizaba su supervivencia. Más allá de las 3:17 de la madrugada del 7º día,